Buenas noches con todos. Buenas noches a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Esta noche vamos a tratar de reflexionar sobre la ley de libertad. Una de las varias leyes que nos hace recordar la doctrina del espiritismo. Esta vez vamos del libro de los espíritus, el capítulo 10. Los temas que nos pone énfasis esta lectura es sobre la ley natural, la esclavitud, la libertad de pensamiento, conciencia, libre albedrío, fatalidad y conocimiento del porvenir. Pero tenemos que recordar que la ley de libertad es inherente al progreso humano. Dios ha querido que el desarrollo de las personas, de los seres humanos, de los seres vivos, en su ascensión hacia Él, sea en libertad de conciencia, de pensamiento, ¿no? Y de libre albedrío. Todos estos temas vamos a desarrollarlos. La ley natural. Sabemos que Dios es el que ha querido que nosotros seamos libres, ¿no? Todo su desarrollo, como hace un momento le dije, nuestro desarrollo es en base, se sustenta en la libertad. ¿Qué nos dice? El hombre no puede vanagloriarse de gozar de una libertad absoluta porque todos, tanto los grandes como los pequeños, os necesitáis los unos a otros. Si bien está basado en la libertad, hay límites, no es una libertad total. Sabemos y siempre nos dicen que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos del otro, ¿no? Y eso es cierto, no tenemos la libertad de agarrar a otro y quitarle lo que es suyo, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos límites a esa libertad. Y Dios ha querido que nos necesitemos los unos a los otros para que podamos trabajar en conjunto. Es posible, ¿en qué situaciones tendríamos una libertad absoluta si viviéramos solos como ermitaños, ¿no? Fuéramos autosuficientes, ahí no necesitaríamos nada. Pero dado que necesitamos de otras personas para vivir, para desarrollarnos, incluso para perpetuar la especie, esta libertad es relativa, no es absoluta. Y Dios ha querido así por nuestro propio bien. La obligación de respetar los derechos ajenos no quita al hombre el derecho de ser dueño de sí mismo, pues es un derecho que procede de la naturaleza. Al decir naturaleza, quiere decir que es una de las leyes de Dios. Dios nos ha dado ese derecho de ser dueños de nosotros mismos. No nos quita eso, ¿no? Ahora, la esclavitud. Siendo Dios el que ha visto que el desarrollo humano se dé en libertad, la esclavitud, que es el dominio por la fuerza, está totalmente en contra de esta ley de libertad. No se puede, las sociedades que progresan poco a poco van dejando este tipo de instituciones y ya en la actualidad ya no tenemos la institución de la esclavitud, ¿no? Como legalmente estaba antes. Sin embargo, sí todavía se puede ver que hay esclavitud, la esclavitud moderna, en cuanto a la trata de personas, la servidumbre, la explotación infantil. Todo eso son acciones que estas personas, estos ciudadanos, son sometidos a hacer a la fuerza, de una u otra manera, ¿no? Toda sujeción absoluta de un hombre a otro es contrario a la ley de Dios. La esclavitud es un abuso de la fuerza que desaparece con el progreso, como desaparecerán a poco todos los abusos. Poco a poco todos los abusos. Bueno, antes se pensaba que para que una sociedad progrese o un grupo humano progrese era necesario tener esclavos. Y lo entendían así porque era una mano de obra barata, ¿no? Ahora sabemos que esto no era tanto así, que era mejor
no esclavizar, sino pagar a los trabajadores, incentivarlos, hacer que ellos mismos se desarrollen para que puedan aportar más a algún tipo de actividad, ¿no? Y nos dice que las sociedades más avanzadas progresan, estos abusos poco a poco se van eliminando. La natural desigualdad de actitudes no pone a ciertas razas humanas bajo la dependencia de los más inteligentes. Es una pregunta. Sí, para ilustrarlas y no para embrutecerlas. Todavía más con la servidumbre. Los hombres han considerado durante demasiado tiempo a ciertas razas humanas como animales, trabajadores dotados de brazos y manos, a quienes tienen derecho a vender como bestias de carga. Se creía de sangre más pura. Insensatos que solo ven lo material. No es la sangre más o menos pura, sino el espíritu. Esto se daba antiguamente, ¿no? Que la gente se creía, un grupo humano se creía superior a otro, porque era más culto. Y hemos visto todos los errores que se han cometido en la historia de la humanidad, ¿no? Genocidios, todas estas situaciones que son propias del mundo de expiación, lo hemos visto porque la gente abusa de otras, se impone con la fuerza. Pero nos dicen que eso, que el considerar eso es erróneo. Es al considerar que la sangre es superior o es a otra, la espiritualidad nos dice que no es así, ¿no? Que más vale la superioridad del espíritu. Y muchas veces sabemos que es así porque a veces los espíritus más evolucionados nacen por alguna necesidad en espíritus sencillos. Recuerdo que hace unos días, hace unas semanas, se dijo de que había un niño morenito que visitaba a Chico Javier y que nadie lo quería porque estaba sucio, desaseado, ¿no? Y solo él le daba atención. Solo él le daba atención y Chico Javier comenta de que si supieran quién es él, las cosas cambiarían, ¿no? El niño, el jovencito llega a morir y Jesús es el que se lo viene a recoger, ¿no? Eso ya nos da la idea de lo elevado que era ese espíritu, ¿no? Y era un señor, es un joven, un ciudadano que se podía considerar de una situación humilde, ¿no? De una condición humilde. Y ahí podemos ver que no es esto de la creencia de la sangre más pura es una tontería, ¿no? Libertad de pensamiento. Por el pensamiento, el hombre disfruta de una libertad sin límites, puesto que el pensamiento no reconoce trabas. Puede contenerse su manifestación, pero no aniquilarla. ¿Es responsable el hombre de sus pensamientos? Lo es ante Dios, puesto que solo Dios puede conocerlo. Lo condena o lo absuelve según su justicia. Bueno, acá nos dice, ¿no? Lo que sabemos por experiencia propia, que uno es libre en sus pensamientos, ¿no? Al final y al cabo, si nosotros aceptamos una idea, lo aceptamos dentro de nuestro fuero interno. El progreso realmente de las civilizaciones se da en nuestros pensamientos. Uno crea situaciones, crea sociedades, crea maquinarias, inventos, todo comienza en el pensamiento. Ahí nos dice que las personas son libres y eso implica que no debemos tener una imposición de pensamiento, una imposición de creencias, y eso se daba antes también, ¿no? Con mayor frecuencia. Recordamos la situación que vivió Galileo Galilei, en el cual él creía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Como todos sabemos, es verdad ahora, ¿no? Pero en esa época la Iglesia tenía la idea de que la Tierra era el centro y el Sol giraba alrededor. Esa era la idea que primaba. Y la Iglesia Católica defendía
y con su santo oficio siempre quería que él mantenía la pureza del evangelio, según ellos, ¿no? Y esa era una idea de ellos. Y imponía y le impuso por la fuerza a que se retractara a Galileo. Él tuvo que hacerlo y sufrió una cárcel domiciliaria, creo. Esa situación de policía del pensamiento antes y ahora no se puede, no se puede aceptar, ¿no? No es bueno y va contra la ley natural de libertad. Posiblemente se dé un poco ahora en la actualidad en las universidades que tratan de opacar, de oscurecer algunas ideas en favor de otras. Pero en el fondo somos libres en nuestro pensamiento. Solo Dios es el que nos juzga. Nos puede juzgar en eso, el que tiene el poder para hacerlo, ¿no? Libertad de conciencia. Acá hay algunas preguntas que vamos a tratar de reflexionar y responder. ¿La libertad de conciencia es consecuencia de la libertad de pensar? Bueno, vemos que sí, porque la libertad de conciencia es, en cierta forma, se deriva de la libertad de pensamiento. Y sabemos que Dios es el que nos juzga los pensamientos. Y ¿cómo se llama? No necesitamos una policía del pensamiento, ¿no? ¿Tiene el hombre derecho a poner obstáculos a la libertad de conciencia? No. Por lo antes dicho, ¿no? Solo Dios es el que nos juzga esos pensamientos. ¿Cuál es el resultado de los obstáculos puestos a la libertad de conciencia? ¿Cuál es el resultado de los obstáculos puestos a la libertad de conciencia? Bueno, lo que le pasó a Galileo, ¿no? Si bien aceptó ante el público que sí, la Tierra era el centro del universo, después se sabe que dijo que, sin embargo, el Sol es el centro, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol. En cierta forma, es como la gente tiende a ser un poco hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque dice una cosa que realmente no siente. ¿Cuál es el resultado? No. Toda creencia, aunque fuese notoriamente falsa, es respetable. Bueno, son respetables las ideas que promueven el bien, ¿no? Las ideas que promueven el desorden, perturban la sociedad, no son tan buenas y no están alineadas con las leyes divinas. Y poco a poco van a ir erosionando, ¿no? Van a desaparecer poco a poco con el transcurso del desarrollo de la humanidad. Es reprochable que avergoncemos por su creencia a aquel que no piensa como nosotros. Bueno, como se deriva de que Dios es el único que nos juzga los pensamientos, ¿no? No es adecuado burlarnos. Al fin y al cabo, porque nadie tiene el derecho a juzgarnos. Y es una falta de caridad también, ¿no? Se atenta contra la libertad de conciencia poniendo trabas a creencias capaces de perturbar la sociedad. Bueno, acá se entiende de que hay grupos humanos que creen que perturbando la sociedad de una u otra forma logran sus fines. Nosotros sabemos que siempre se nos recuerda que el orden es el comienzo de todo, ¿no? La fuerza siempre va unida a la razón y las fuerzas del orden tienen que ir unidas a la justicia. No podemos permitir que, por mucho que crea un grupo humano en que ellos tienen la razón, se les permita perturbar la sociedad de una u otra forma, ¿no? Siempre tiene que haber orden y la justicia es lo que tiene que imperar ahí, ¿no? Puesto que todas las doctrinas tienen la pretensión de ser la única expresión de la verdad, ¿en qué señales puede reconocerse la que tiene derecho de presentarse como tal? ¿Cómo reconocer una doctrina positiva
Siempre es por los resultados. Si vemos que promueve el bien, el progreso, el que las personas sean mejores, más nobles, entonces ahí podemos ver que es una doctrina positiva. Si produce lo contrario, pese a lo que diga, podemos ver que no, algo está fallando en sus bases, en sus creencias iniciales, ¿no? El libre albedrío. El libre albedrío es nuestra capacidad, después de razonar, después de discernir, en elegir un camino u otro, ¿no? Algo que nos convenga o no nos convenga. Esto se da gracias a que tenemos la razón. ¿No? Puesto que tiene la libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin el libre albedrío, el hombre sería una máquina. Bueno, eso es cierto, ¿no? Siempre, como les dije en un comienzo, la libertad de escoger el desarrollo, ¿no? Esa libertad está implícita en el desarrollo humano. Así lo ha querido Dios. Si Dios nos quisiera como máquinas, no nos hubiera dado esa posibilidad de elegir entre una cosa u otra, ni experimentar si es bueno o malo, sino simplemente seguiríamos, ¿no? No conoceríamos los dos polos de algo, ¿no? El bien y el mal. Dios ha querido que seamos responsables de nuestras elecciones y por eso tenemos el libre albedrío. Tiene libertad de obrar desde que tiene voluntad de hacer. En los primeros tiempos de la vida, la libertad es casi nula. Se desarrolla y cambia de objeto con las facultades. Puesto que el niño tiene pensamientos en relación con la necesidad de su edad, aplica su libre albedrío a las cosas que le son necesarias. Claro, el libre albedrío se da cuando uno tiene su capacidad de pensar, tiene cierta autonomía. Un niño, no. Su libre albedrío se basa en sus necesidades inmediatas, en sus necesidades básicas, ¿no? Si tiene hambre, está triste. Todas esas situaciones le generan unas pequeñas elecciones a él, ¿no? O llorar, o llamar a su mamá con los dedos. Son pequeñas elecciones que hacen en su libertad, en sus libertades limitadas, ¿no? Las predisposiciones instintivas que trae el hombre al nacer no son obstáculos al ejercicio de su libre albedrío. En cierta forma, mientras más evolucionado esté el hombre, más se haya desprendido de sus instintos salvajes, es más autónomo, ¿no? De todos modos, en la época antigua, en la época salvaje, cuando el hombre recién estaba empezando a desarrollarse, primaban sus instintos, ¿no? Sus instintos de cazar, de alimentarse, de procrearse, de supervivencia, todos esos instintos predominaban. Pero dentro de esos instintos, así como los niños, satisfacían sus necesidades básicas de comer, todo eso de sueño. En esas situaciones pequeñas limitadas también tenía la opción de discernir. Si lo hacía en grupo, se compartía, si se peleaba con el otro para quedarse solo con la comida, o simplemente se compartían los dos, ¿no? Son elecciones que hacían en una situación de limitada, pero siempre hay un pequeño desarrollo de discernimiento ahí. El libre albedrío. La perturbación de las facultades quita al hombre el libre albedrío. Si una persona nace en una determinada vida con sus facultades mentales totalmente limitadas, con idiotismo o con síndrome de Down, su capacidad de discernir está muy limitada, ¿no? Prácticamente no la tiene. Eso se da, ¿por qué? Porque este espíritu que ha nacido así
tiene una carga fuerte de sus vidas pasadas. Momentáneamente se le ha quitado esa facultad, pero pasado esa encarnación va a continuar con su vida normal, su libre albedrío, todo eso, ¿no? ¿Cuál es la facultad dominante en el hombre salvaje, el instinto o el libre albedrío? Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Es el instinto y en la época salvaje sus necesidades, al satisfacer sus necesidades básicas, siempre había una pequeña opción de elección, ¿no? Entre una cosa u otra. Siempre en el fin de satisfacer esas necesidades básicas. La posición social no es a veces un obstáculo a la entera libertad en los actos. Pues sí, ¿no? En cierta forma sí es un obstáculo. Podemos ver en la época de la esclavitud que socialmente era aceptable la esclavitud. Y eso era un impedimento a la libertad de los seres que habían sido esclavizados. Pero dentro de todo eso siempre hay una pequeña opción de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Acá hay un video que quería que tiene unas ideas claras, esclarece un poco sobre esto del libre albedrío, ¿no? La mayoría de las personas, según tu teología, terminarán en el infierno y ese no es un Dios al que yo querría adorar. Bueno, puedes elegir no adorarlo, pero es el libre albedrío de las personas donde están eligiendo rechazarlo. Así que, en mi opinión, no estaría enojado ni culparía a Dios. ¿Por qué Dios crearía esta dicotomía en primer lugar? ¿Por qué les daría a los humanos libre albedrío sabiendo completamente, porque Él lo sabe todo, que esto le sucedería a la mayoría de los humanos? No tiene ningún sentido. Entonces, supongamos que alguien se acercó y te secuestró y te llevó a su sótano, te encadenó y te dijo, te vas a casar conmigo y me vas a amar y vas a criar a mis hijos. ¿Eso es amor? No, por supuesto que no. No, entonces Él te quitó tu libre albedrío y te dijo, me vas a amar. Dios no hace eso. Él no va a llevarte y obligarte a amarlo como ese secuestrador. Entonces, dio libre albedrío para que pueda haber amor. Pero si alguien se acercó, te cortejó y te enamoraste de él y te pidió que te casaras con él y dijiste que sí, eso va a ser amor. ¿Por qué? Porque tenías libre albedrío. Bueno, interesante. No, él dice que el libre albedrío es para amar, ¿no? Y sabemos que la ley principal de Dios es el amor, ¿no? Dios mismo es el amor. Y el libre albedrío ahí nos explica que es básico para amar libremente. No se puede imponer un amor, ¿no? Y vemos la importancia del libre albedrío. La fatalidad es un tema relacionado a la libertad, ¿no? A veces nosotros pensamos que nuestra vida tiene hechos que no se pueden evitar y que no tenemos la libertad de escoger ahí. Pero el espiritismo nos dice que no es tanto así, ¿no? Esas cosas que nos parecen fatales, que escapan a nuestra capacidad de opción o de previsión, accidentes, catástrofes naturales, es porque antes ya habíamos decidido pasar por esas pruebas por algún motivo anterior, ¿no? La fatalidad existe solo en virtud de la elección que ha hecho el espíritu al encarnarse, de sufrir tal o cual prueba. Eligiéndola se constituye en una especie de destino, consecuencia misma de la posición en que se encuentra colocado. Hablo de las pruebas físicas porque en cuanto a las pruebas morales y a la tentación, el espíritu, al conservar su libre albedrío en el bien y en el mal, es siempre dueño de ceder o de resistir. Estas fatalidades se refieren a las fatalidades, a los accidentes físicos, pero no a las fatalidades, a las elecciones morales que hacemos. Recuerdo que en el libro de Amalia Domingo Soler se cuenta la historia de una chica, ¿no? Estaba acompañada de su mamá. Esta chica era recatada, no le gustaba lucirse en la sociedad de su tiempo, ¿no? Siempre era muy recatada en su forma de vestir, muy sencilla.
Pero llegó un momento en que iba a haber un evento y extrañamente esta chica se arregló tanto que le pareció extraño a su mamá. Y le preguntó por qué se arreglaba tanto, porque no parecía que iba a casarse. Se arreglaba tanto, se embelleció tanto y fue a esa actividad con su madre en su carruaje, ¿no? Y pasa una fatalidad, pasa un accidente, pues el carruaje, llegado al momento de las rieles del tren, se atasca y la chica muere, su mamá se salva y su madre sufre mucho porque ella estaba muy encomendada, tenía todos los relicarios de los santos, cruces bendecidas, todo estaba protegida y la madre se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que mi hija, estando tan encomendada al cielo, a los santos, haya sufrido una tragedia así? Y quería una explicación, ¿no? Y en eso le pregunta a Amalia Domingo Soler, ¿no? Que por favor le ayudara con esa respuesta porque le parecía injusto, ¿no? Que Dios se haya comportado así. Y la respuesta viene un tiempo después, ¿no? Y le comenta que este espíritu de su hija estaba en paz. Recién estaba en paz, ¿no? Porque anteriormente en vidas pasadas estaba angustiado, siempre estaba llevando una carga. Pues anteriormente había hecho sufrir a muchas mujeres y en una de sus vidas anteriores había sido el causante de la tragedia de una mujer que lo había querido mucho. Y siempre estaba lamentándose, buscando esconderse, ¿no? Hasta que por fin quería morir como esta chica había muerto, que lo quería tanto. Y ahí vemos que no importa los relicarios ni las recomendaciones que estemos, si es que elegimos pasar una prueba, no hay nada que impida eso. Eso es lo que la respuesta que da, ¿no? Que esas tragedias que parecen dolorosas no son realmente tragedias, sino son hechos que nosotros nos hemos comprometido. Y en la actualidad hemos escuchado las noticias sobre lo que pasó en el centro comercial, que nos parece una tragedia, pero según el espiritismo, estos espíritus que han muerto ya antes de nacer, se habían acordado en pasar por esa prueba. ¿Por qué? Por causas pretéritas de sus vidas pasadas, ¿no? El peligro que tu vida ha corrido es una advertencia que tú mismo has deseado con el fin de alejarte del mal y volverte mejor. También, ¿no? A veces hemos visto, de repente nos ha pasado que nos hemos excedido, nos estamos excediendo en nuestro camino, especialmente cuando somos jóvenes, y a veces nos pasan situaciones que nos hacen correr peligro o sufrimos un accidente del que nos salvamos por un pelo, y estas situaciones también, aunque parezcan trágicas o fatalidades, no son tantos así, ¿no? También estas situaciones nos hemos comprometido a pasar porque sabíamos que lo íbamos a necesitar. Son episodios que en el fondo nos ayudan a ser mejores. Hay unas fatalidades, por ejemplo la muerte, que sí parece que son inevitables, ¿no? Nosotros, cuando sabemos que vamos a nacer en un cuerpo, también sabemos que el tiempo en el cual nos vamos a desencarnar. No lo recordamos, pero sí lo sabemos. Esas fatalidades que se pueden considerar no son realmente fatalidades, son los periodos, las conclusiones de los tiempos que hemos programado pasar en la Tierra. El porvenir. ¿Puede el porvenir ser revelado al hombre? En principio el porvenir está oculto para él, y solo en casos raros y especiales Dios permite su revelación. ¿Con qué objeto se le oculta el porvenir al hombre?
Si el hombre conociese el porvenir, descuidaría el presente, no obraría con la libertad actual, porque le dominaría la idea de que si una cosa ha de suceder, no debe ocuparse de ella, o bien procuraría obstaculizarla. Dios no ha querido que así fuese, con el fin de que cada uno contribuyese a la realización de estas cosas, aun de aquellas a las cuales quisiera oponerse. Así pues, tú preparas con frecuencia y sin sospecharlo los acontecimientos que tendrán lugar en el curso de tu vida. Bueno, acá nos hablan sobre que nosotros hacemos unas programaciones de lo que tenemos que hacer, de los hechos principales, y nacemos para eso. Si supiéramos de antemano qué es lo que vamos a hacer o recordáramos, de repente pensaríamos que ya es, todo va a suceder y no hago nada, ¿no? Sabiendo que eso está mal, porque todos los hechos vienen poco a poco realizándose. Y si no comenzamos a hacerlos, posiblemente no se hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaríamos que de repente, de todos modos, como ya está predestinado, se va a realizar. Y no es así. Nosotros tenemos que trabajar poco a poco para que algo se cumpla. También nos dice de que en casos raros se nos hace notar qué es lo que va a suceder. Dentro de esto podemos pensar en las profecías, ¿no? A veces se nos dicen ciertas profecías, ahí, ¿no?, que va a suceder tal cosa, ¿no? Pero se entiende, y por los pasajes de la Biblia, que estos son anuncios de lo que posiblemente suceda si es que continuamos en una línea de comportamiento y no cambiamos, ¿no? Pero no es una fatalidad en sí misma, es una advertencia. Es como le sucedió a Jonás, que fue encargado por Dios ir a prevenir a los ciudadanos de Nínive, creo, y que él se comprometió en hacerlo, ¿no? Advertirles que tenían que reflexionar, cambiar sus actividades, porque si no iba a sufrir una catástrofe esa ciudad. Pero este señor se escapa y en vez de ir, se escapa a otro sitio en barco. Es atrapado, la Biblia dice que fue tragado por 3 días por una ballena, y en esa situación, en esos días, se compromete con Dios en ir a dar el mensaje que se había comprometido, y la ballena lo expulsa en la orilla, ¿no? Y va al pueblo, le advierte que si no cambian su comportamiento va a venir una catástrofe. El pueblo reflexiona, corrige sus gestos y la situación no se da, la catástrofe no se da, ¿no? Jonás, en conversaciones con Dios, o nosotros sabemos con qué es con los espíritus, él, ¿cómo se llama? Él se queja, ¿no? ¿Por qué? Si he pasado tantas situaciones, ¿no? ¿Y por qué no se ha cumplido lo que me has dicho que sucedería? ¿Por qué? Y Dios le contesta de que es una advertencia, y para que pudiera reflexionar, porque su intención no era destruir a tanta gente, y que no le podía culpar por ser misericordioso, pues había notado que había pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios en la población. Y así, ¿no? Este porvenir tiene un fin, este conocimiento porvenir tiene un fin, ¿no? ¿Cuál? El ser mejores, ¿no? En ayudarnos a mejorar. Bueno, eso sería todo, y si hay algún comentario, alguna pregunta,